Bienvenido al podcast Identidad Minimalista de Roy Carlos, donde crearás esa nueva identidad que te permitirá potenciar tu salud por medio de microacciones y un cambio de mentalidad, gracias a la neurociencia, el ayurveda y el minimalismo. Hola, bienvenida al episodio número 7 de Identidad Minimalista llamado Minimalismo en la cocina, la regla del 3. Soy Carlos Martín Mora y durante los siguientes 10 minutos quiero compartirte un nuevo enfoque sobre la salud para que puedas romper con tus creencias limitantes, para que puedas crecer y elevar tu nivel de consciencia. En el episodio de hoy hablaremos sobre minimalismo en la cocina, ya que muchas veces nos agobiamos cuando pensamos en hacer la compra, en cocinar o en elegir los alimentos adecuados para nutrirnos de manera correcta. Te contaré en qué consiste la regla del 3 para que puedas simplificar todas estas acciones. Te enseñaré cómo hacer que tu alimentación sea nutritiva y equilibrada y te mostraré la fórmula para que aprendas a combinar tus alimentos sacando el mejor provecho de ellos a nivel nutricional. Además, si te quedas hasta el final, te voy a compartir algunos ejemplos de platos para que puedas empezar a crear y disfrutar de la cocina minimalista desde hoy mismo. Vamos a empezar. Hoy en día sufrimos de parálisis por análisis cuando hablamos de salud. Tenemos tanta información que no sabemos ni qué hacer y preferimos no hacer nada por miedo a hacerlo mal. Consumimos demasiado contenido que nunca llevamos a la práctica y este es el principal problema. De nada sirve acumular en nuestra mente información que luego nunca experimentamos. Esto nos genera un efecto contraproducente porque terminamos mezclando términos e ideas que hacen que colapsemos y nos paralicemos. Pero esto se va a terminar. La regla del 3 consiste en usar este número para elegir alimentos de los diferentes grupos o principales grupos de estos, por ejemplo los cereales, las legumbres, las frutas, las verduras y por tanto el elegir únicamente 3 alimentos de estos grupos nos va a ayudar a minimalizar la cocina. Con esto no significa que la base de nuestra alimentación tenga que ser siempre igual. Vamos a poder ir cambiando como te vamos a contar a continuación. Sin embargo, es una maravillosa estrategia para acabar con esa parálisis por análisis y tener un plan de acción que desde hoy mismo podamos implementar. Ahora que ya sabemos cómo funciona la regla del 3, vamos a pasar a nombrar los principales grupos de alimentos para que después puedas emplear esta fórmula que te permitirá crear platos equilibrados y nutritivos de una manera simplista. El primero de todos sería las frutas. Ejemplos de frutas son la pera, la manzana, el coco, los higos, albaricoque, melón, piña, sandía, cerezas, uvas, lima, mango, ciruelas, melocotón, aguacate, limón, kiwi, fresas, mandarina, plátano, arándano, granada, membrillo y naranja. Te menciono muchos porque te van a servir para lo que viene a continuación, así que no te estreses, no colapses con tanta información y tantos ejemplos porque te van a ser de gran utilidad. Bien, el siguiente grupo son las verduras y hortalizas y algunos ejemplos podrían ser la patata, la batata, el boniato, los espárragos, alcachofas, judías verdes, calabazas, el champiñón, las setas, el maíz, la remolacha, el rábano, las aceitunas, el brócoli, el repollo, el coliflor, tomate, germinados, lechuga, berenjena y berro. Otro grupo son los granos. Algunos granos podrían ser el arroz, por ejemplo el centeno, el trigo, la avena, el maíz, el mijo, la quinoa, el amaranto, trigo burgol. Otro grupo son las legumbres. Legumbres como las judías mungo, judías aduki, judías negras, marrones, blancas, el tofu, las lentejas marrones, negras, rosas, los garbanzos, las judías de soja o los guisantes. Otro grupo más de alimentos son los productos animales, que los hemos englobado y algunos ejemplos son pues el cerdo, el ciervo, el conejo, el cordero, la liebre, los huevos, el pescado, el pollo, el pavo, los mariscos, la ternera, el jabalí, el kefir, el yogur, la leche de vaca, de cabra, etc. Otro grupo más son las frutas secas y las leches vegetales, como las semillas de girasol, de calabaza, los cacahuetes, las nueces, almendras, pistachos, anacardos, avellanas, leche de almendras, leche de arroz, de avena, de soja, etc.
No colapses, una vez más, sé que es mucha información por el momento y espero que no te aburra esta descripción porque, insisto, te va a ser de gran utilidad un poquito más adelante de este podcast. Vamos a pasar a los dos últimos grupos de alimentos y el siguiente son las especias. Especias como el cardamomo, la canela, el cilantro, la cúrcuma, hinojo, menta, anís, eneldo, regaliz, azafrán, comino, jengibre, pimentón, pimienta negra, pimienta cayena, semillas de mostaza, asafétida, orégano, ajo, cebolla, chile, sal, clavo de olor y nuez moscada. Y por último estarían los aderezos, en términos generales, como puedan ser pues la mostaza, la miel, el vinagre, el aceite de oliva, de sésamo, el aceite de girasol, de aguacate, etc. Bien, estos son los principales grupos de alimentos con algunos de los cientos de ejemplos que existen. Aquí es donde entra la regla del 3, es decir, elegir únicamente 3 alimentos de cada grupo para empezar a caminar. Antes de pasar a la fórmula de cómo construir platos equilibrados, quiero decirte que podemos cambiar esta selección de alimentos, por ejemplo, cada semana o cada 2 semanas, de forma que tengamos una base de alimentación parecida que nos permita simplificar la compra en el supermercado y la cocina del día a día, ya que podemos cocinar en grandes cantidades para toda la semana practicando el famoso batch cooking, lo que nos ahorrará tiempo y quebraderos de cabeza. Con esto solventaremos también tener que comer de manera muy monótona y repetitiva, que tanto nos han hecho creer cuando nos hablan de comer sano y de cuidar nuestra salud. Si cada semana eliges 3 nuevas legumbres, 3 nuevos vegetales, 3 nuevas frutas, etc., nunca comerás lo mismo. Dicho esto, vamos a pasar a la estructura que nos ayudará a equilibrar nuestra alimentación sin necesidad de tener que saber todo sobre nutrición o sobre bioquímica de los alimentos. Ahora que hemos hecho un repaso de los diferentes tipos de alimentos, vamos a englobarlos de manera minimalista en 3 subgrupos: los granos, las proteínas y los vegetales. Esto es una pequeña clasificación dentro de las muchas que podríamos hacer, pero que nos va a ser de gran utilidad y nos va a facilitar la vida a la hora de nutrirnos. Dentro de los granos estarían aquellos alimentos que lo sean, es decir, que sean granos, como los ejemplos que anteriormente hemos mencionado. En las proteínas pondremos a las legumbres, a los productos animales, las semillas y las leches vegetales. Y en el grupo de los vegetales estaría compuesto por las frutas, las verduras y las hortalizas. Ahora que tenemos esta subdivisión, basta con que en cada plato pongamos la misma proporción de granos que de proteínas que de vegetales para lograr equilibrar nuestra alimentación. Yo siempre digo que visualicemos nuestro plato dividido en 3 porciones iguales, 3 quesitos, y que en cada quesito pongamos esta cantidad de cereales, otra cantidad de proteínas y otra cantidad de vegetales, de forma que tengamos 1/3 de cada uno de estos subgrupos de alimentos. Por ejemplo, en un desayuno podemos poner avena, que pertenece al grupo de los granos, y al subgrupo con el mismo nombre. Por otro lado, pondríamos leche de almendras y nueces, que pertenecerían al grupo de las semillas y leches vegetales y que formarían parte del subgrupo de las proteínas. Y por último podremos agregar pera, que es del grupo de las frutas y del subgrupo de los vegetales. Siguiendo este ejemplo podemos hacer otras muchas combinaciones y variantes. ¿Quieres saber alguna más? Bueno, pues te las voy a compartir para que tengas más recursos. En el caso de la avena puedes poner en su lugar copos de maíz o arroz. En lugar de la leche de almendra puedes utilizar leche de soja o kefir. Y en lugar de la pera pues puedes agregarle manzana o papaya. Si a todo esto le agregas un poquito de canela, tu desayuno estará listo. Para crear nuestra comida o nuestra cena podemos y debemos aplicar esta misma estrategia. Combina los 3 alimentos de cada grupo que hayas elegido para esta semana y ponlos en tu plato en proporciones iguales dentro de los 3 subgrupos mencionados. Además, siempre que cumplan esta proporción, puedes poner más de un alimento del mismo grupo en cada plato. Por ejemplo, si elegí la zanahoria, la rúcula y el tomate que pertenecen al grupo de los vegetales, estos 3 pueden estar dentro de mi plato siempre y cuando ocupen 1/3 del mismo. Algunos ejemplos de comidas y cenas pueden ser los siguientes. Podemos utilizar arroz, que pertenecería al subgrupo de los granos, guisantes, que pertenecerían al subgrupo de las proteínas, y repollo y champiñón,
que pertenecería al subgrupo de los vegetales. Si le agregamos salsa de soja, tenemos un ejemplo de cena o de comida. Otro plato podría ser el mijo, que estaría dentro de los granos, pollo y anacardos, que estarían dentro de las proteínas, y canónigos, que estarían dentro de los vegetales. Le agregamos un poquito de cilantro y de aceite de sésamo y otro plato listo. Vamos con un tercer ejemplo, como podría ser el trigo burgol, que estaría dentro de los granos, la judía mungo, ¿vale? O el frijol mungo, que estaría dentro del subgrupo de las proteínas, y una ensalada que podemos hacer de zanahoria y manzana, que ambos pertenecerían al subgrupo de los vegetales. Agregamos aceite de oliva y aquí tenemos un ejemplo de cena o comida. Bueno, estamos llegando al final y como ves, el abanico de posibilidades a la hora de alimentarnos de manera variada es casi infinito, ¿vale? Al igual que la simpleza de hacerlo gracias a esta estrategia, aunque no seas un experto en nutrición, ¿sí? Pero para que este podcast sea de utilidad, debes aplicar lo aprendido. Así que toma papel y boli y anota los principales grupos de alimentos de los que hemos hablado. Aunque para empezar tienes de sobra con estos ejemplos puestos, te invitamos a que sigas investigando y aprendiendo buscando otros alimentos dentro de cada grupo que te permitan tener más variedad en tus platos. Una vez tengas los alimentos divididos en grupos, sepáralo en los subgrupos como te hemos explicado, es decir, entre los cereales, proteínas y vegetales, para minimalizar aún más tu cocina aplicando la regla del 3. Pega ese papel en tu nevera y así lo tendrás a mano a la hora de cocinar y de hacer la compra en el supermercado. Selecciona para esta semana 3 alimentos de cada grupo y pon en práctica la estrategia de la división en 3 partes iguales de los alimentos dentro de cada plato. Este episodio comenzaba hablando de la parálisis por análisis y de la importancia de experimentar y aplicar lo que uno aprende. Si sigues acumulando información, solo será eso, información, pero nunca será una transformación. Queremos ver qué platos creas para esta semana, así que compártenoslos en nuestras redes sociales y si te ha gustado este capítulo también compártelo para que tu entorno también pueda aprender y crecer cada día. Dale a me gusta y evalúalo con 5 estrellas. Todo va a depender de la plataforma en la que lo estés escuchando, la posibilidad de hacer todo esto. Y por último, si aún no estás suscrito a nuestro podcast y a nuestra comunidad, no pierdas más el tiempo. Búscanos en saludminimalista.com y únete a nosotros para hacer de este mundo un mundo mejor. Gracias por acompañarnos un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta aquí llegó la charla de hoy. No olvides suscribirte a este podcast si quieres seguir aprendiendo y creciendo junto a nosotros a través de esta comunidad minimalista.